Vamos a leer un texto de las Sagradas Escrituras que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 9. Puesto que ahora hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que estos eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal ha sido manifiesta y hecha por ellos notoria, y a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando de ningún modo para castigarlos, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de compartir. Te rogamos que nos acompañes, que nos asistas, que nos ilumines, que nos inspires, que nos inquietes a través de tu palabra, y que des, oh Dios, la claridad al respecto de lo que necesitamos cada día más y más para acercarnos a tu Biblia, a tu palabra, a tu santa y bendita palabra, para que ella sea glorificada en nuestras vidas, y en el nombre de Jesús siga fluyendo ese poder. Dios, su palabra y los seres humanos. Dios, su palabra y los seres humanos. La Biblia incluye no solamente la bondadosa revelación que Dios nos da de sí mismo, sino que también da testimonio humano acerca de Dios. O sea que la Biblia no es simplemente una autorrevelación, o simple y llanamente es una manifestación de Dios, o el comentario de Dios, o la teología de Dios, y ya. Es el testimonio humano
por generaciones y generaciones, desde el principio en Adán y Eva hasta llegar a Apocalipsis y todavía en nuestros tiempos. La Biblia, entonces, como decíamos días anteriores, tiene dos naturalezas, la divina y la humana. La divina tiene que ver con lo que Dios inspiró y la humana con lo que Dios ha hecho entre los hombres, y los hombres siguen contando como estos que acabamos de leer. Es sensato, es sabio, es entendible que nosotros dejemos de decir lo que hemos oído y hemos visto. Es importante hacerle caso a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos oído y visto. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, todo esto tiene un propósito. Y el propósito es que los seres humanos conozcan a Dios. El darse a revelar, demostrarse a sí mismo y mostrarse a los seres humanos, y también mostrarles el camino que es Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús solamente hay salvación. No hay otra salida, no hay otra fórmula, no hay ninguna razón lógica ni obvia. No hay bautismo, no hay buenas obras, no hay buenas personas, no hay gente santa, no hay absolutamente nada que salve a los seres humanos o que los haga salvos, solamente la sangre de Cristo, que tiene poder. Amén. Entonces el libro de los Hechos nos dice claramente que los discípulos dejaron historia para contarnos a nosotros cómo Dios obra en medio de circunstancias adversas, cuando somos inferiores, cuando somos prácticamente insignificantes ante cualquier sociedad, ante cualquier persona, ante cualquier individuo. Dice que ellos audazmente, sabiamente, confrontaron respetuosamente a las autoridades para que no lo silenciaran. No sé cuál sea la situación suya en el momento de prueba, de dificultad. Se vienen nubarrones oscuros, se vienen tormentas contra nuestras vidas, se vienen situaciones que nos llevan a pensar muchas veces: voy a dejar de predicar, voy a dejar de hablar, voy a dejar de testificar. Pero aquí está la respuesta a esa mala energía, pudiéramos decirlo en esta mañana. Para usted, para mí y para todos. Sabiamente, en medio de las circunstancias adversas, en medio de las situaciones que nos quieren controlar la vida, podemos confrontarlas y salir adelante. Nadie, escúchame bien, nadie en esta vida está autorizado, vuelvo a repetir, nadie en esta vida está autorizado para dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nadie. Entonces nadie te puede callar. Pablo dijo: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Yo sigo predicando. Y llegó a Roma preso.
con arresto domiciliario y comenzó a predicar y consiguió permiso ante las autoridades y reunía un grupo familiar y les predicaba y se fue convirtiendo hasta que se inició la iglesia en Roma. Pedro no fue a predicar a Roma. Es mentira insólita. Ninguno, ¿y por qué lo digo? Es que, como le decía antes, la Biblia no es simplemente una revelación divina y ya no hay más nada que hacer. La Biblia es humanamente también traducible y entendible. Ella es interpretativa porque ella es histórica. En la historia de Roma no existe que Pedro haya predicado en Roma, ni haya fundado una iglesia, ni haya sido el primer papa. Quien predicó en Roma fue Pablo. Quien legisló en Roma fue Pablo. Y quien murió en Roma decapitado fue Pablo. Pero en medio de la prueba, y eso en medio de pruebas y de acusaciones falsas, pero nunca dejó de decir lo que había visto y lo que había oído de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nunca, escúcheme bien, a pesar de las circunstancias de tu vida, a pesar de los tiempos difíciles que vengan sobre ti, nunca dejes de decir lo que has oído y visto de Dios, de su palabra. No tienes por qué callarte, eso es lo que el diablo quiere. ¿Y cuántas veces nos hemos callado? ¿Y cuántas veces hemos cerrado la boca? ¿Y cuántas veces hemos dicho: no predico más a ese Señor Jesús? Y sentimos como que un fuego nos consume, como le pasó a Jeremías, y volvemos a retomar el camino, porque es que nadie está autorizado y nadie ha podido callar la voz de la tórtola. Nadie ha podido callar la voz de la iglesia. Nadie la podrá callar, porque ella no dice lo que es ella, ni lo que pretende ser ella, sino lo que Cristo fue, es y será. Alabado sea el nombre del Señor. Y no lo dice simplemente por decirlo, sino porque ella ha sido beneficiaria. Porque cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta cómo Dios ha bendecido a otras personas, cómo Dios ha sacado de encrucijadas que pensábamos que no podían salir. Familias enteras en este pueblo son testigas de cómo Dios obra. Familias que llegó un momento en que no había razón para seguir viviendo, porque les asesinaron a sus familiares vilmente, acusados infamemente, acusados sin lógica y sin razón. Les dieron muerte. Y cómo Dios se glorificó y los levantó y los tiene vivos y los ha sacado adelante y los ha bendecido. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios no se puede callar. Si usted está callando lo que Dios ha hecho en su vida, está haciendo mal y por eso se está muriendo. Es una figura demasiado fuerte. Vamos a poner una más sencilla. Por eso se está marchitando. Por eso se está poniendo débil. Pero eso se siente tan agotado y tan cansado en medio de las disputas en este mundo.
Otra de las cosas que resalta en este texto es la confianza absoluta, inconmovible de esos cristianos. Esa convicción inquebrantable que las golpeó Satanás de una y de otra manera. Y uno dice, pobrecitos, cómo sufrieron, escondidos como ratas en las catacumbas de Roma. Construyeron una ciudad alterna, una ciudad subterránea, una ciudad atemorizada. Pobrecitos. Escúcheme, esto sucedió para darnos ejemplo a nosotros de lo que podríamos pasar y cómo podíamos salir de esas encrucijadas. Ellos salieron adelante, murieron en el Coliseo romano, devorados por las fieras, destruidos por gladiadores, campesinos sin saber usar una espada, sin ninguna capacidad de defensa, murieron en la arena. Pero antes de morir hay testimonio de que levantaron sus manos al cielo y entregaron sus vidas al fiel Creador, a quien les había permitido nacer, vivir, mantenerse y llegar hasta esa instancia. Le dieron gloria y honra en la hora de su muerte. Bendito sea Dios para siempre. Quizás su muerte esté lejana, quizás su muerte esté cercana, no lo sabemos. Pero prepárese para darle gloria a Dios aún en el momento de su partida. En el momento en que toque, que llegó el momento de tu salida de esta tierra, prepárate para darle gloria a Dios. En toda circunstancia, prepárate para darle gloria a Dios. Cuando viene la prueba, la tentación, y te sientes débil, te sientes atraído, seducido, seducida, prepárate para darle gloria a Dios antes que ceder a la tentación. Los victoriosos no son los que caen, los victoriosos son los que se levantan y siguen adelante. ¿Cuál fue la razón que motivó a estas personas a mantenerse tan firmes? Vamos a 1 Corintios 15, 5 al 9 y encontramos la razón. Dice Pablo, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han partido. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles otra vez. Y por último, como a un nacido fuera de tiempo, a un abortivo, se me apareció a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió
no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Amén. ¿Sabe qué los mantuvo? La convicción de que Cristo había resucitado. La seguridad de que Cristo había resucitado. ¿A usted qué lo sostiene? De pronto nosotros nos habituaron a que cada 6 meses, cada 3 meses nos iniciaran una campaña. Y casi nos volvíamos a convertir. Y vivíamos de conversión en conversión. Algo raro y peligroso que es apostasía. Porque hay una sola conversión. Pueden haber muchas consagraciones y muchas dedicaciones, pero una sola conversión. Entonces nosotros nos manteníamos de emoción en emoción, porque muchas veces no era el poder de Dios lo que fluía, sino emociones. Y esa convicción quedó en nosotros, una convicción vaga, efímera, pasajera, momentánea. Y a veces decimos, yo me siento sin fuerzas, porque no tienes una convicción total. ¿Sabe dónde está tu convicción? En el día que te convertiste y comenzaste a ver en tus hermanos, en la iglesia. Por eso se le motiva a permanecer en una sola iglesia. Donde se convirtió, ahí manténgase, para que pueda ver el testimonio de lo que Dios hace en los demás. Y después vea el testimonio que Dios está haciendo en usted. Y cuando usted comienza a ver que Dios sí obra, Dios sí actúa, Dios sí se glorifica, Dios sí cambia. Pero una cosa quiero decirles, amados hermanos: la palabra de Dios se cumple en todos los tiempos, en todas las edades y en todas las culturas. No hay diferencia de personas para que Dios haga su obra. Nos vamos allá atrás, 1000 años antes de Cristo, Salmo 42, y nos habla de un siervo que corre por las veredas, por los campos, buscando las aguas para beber agua. Y hay una metáfora, hay una figura literaria allí, y luego dice el salmista: como el siervo corre por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Y de cuándo voy a presentarme ante ti? Hay testimonio de sed de Dios en el pasado, de sed de Dios en el presente y de sed de Dios en el futuro. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted no tiene sed de Dios, pregúntese qué está pasando, qué está sucediendo y por qué razón estoy tan apagado. Pregúntese qué programa está viendo de televisión. El diablo usa muchas fórmulas para detenerte, para distraerte, pero en todo tiempo habrá sed y hambre de la palabra de Dios en los seres humanos, porque Dios está vivo y el Espíritu de Dios está activo. Alabado sea el nombre del Señor. Él está fluyente, Él está obrando, Él está tocando la puerta de los corazones para levantarlos y hacerles sentir que Él es importante para muchas vidas. Alabado sea Dios para siempre. Pero lo que sí nos queda claro es que en toda edad y en todo tiempo, los que predicaron la palabra
estaban comprometidos con sus contemporáneos. Si hay un predicador aislado, si hay una predicadora aislada que simplemente cree que esto es dictar una conferencia y se acabó, pues está muy equivocado. Usted puede irse para el colegio. En el colegio no importa si el niño aprende o no aprende. Aquí tiene que haber un compromiso total con lo que usted está diciendo. Para vivir, Timoteo, te aconsejo, Tito, te aconsejo que tú seas ejemplo dentro de los cristianos para que ellos lo vean y sean, y aconsejo que le digas a los ancianos que no sean esto, que no sean aquello, que no sean aquello, y comienza a exponerles, pero tú ponte como ejemplo de ellos. Entonces todo lo que encontramos en el contexto total de la Biblia es que los que predicaron el mensaje, que los que fueron testigos, que hablaron de Dios, estaban comprometidos con sus contemporáneos del momento y del futuro. Alabado sea el nombre del Señor. Esta iglesia no puede salirse del contexto de pensar que simplemente nos interesa el ahora y ya. No, nos interesa el ahora, el mañana y el después también. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada hoy, mañana y siempre. Que se mantenga y se sostenga lo que estamos diciendo, lo que estamos enseñando. Porque de lo contrario, no estamos honrando los que pagaron el precio por nosotros, los que sufrieron por nosotros. Ellos no fueron simplemente secretarios anotando el dictado de lo que Dios decía. Dios dice así, así dice Dios. Sí. Anda, dile a Timoteo. Solamente. No. Timoteo, te insisto, te apremio, te apuro delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con paciencia, sí, pero hazlo. No pienses que ya terminaste la carrera. No, tienes que continuar. Tú tienes que continuar luchando con tus hijos. Tienes que continuar luchando con tus hijas. Tienes que continuar luchando con tu esposo. Tienes que continuar luchando con tu novio, con tu novia. Tienes que seguir peleando la batalla con el niño. Enseñarle a vivir de acuerdo al precepto de Dios. Ay, esos niños, hay que dejarlos, porque de pronto la gente los critica. Así que tú no puedes estar criticando a nadie por nada. Entonces usted puede usar esa inteligencia con su hijo y decirle: no, hijo, vístete como me vestía yo o como me he visto yo. Parécete a mí. Yo soy feo, pero tú también eres feo. Tú eres más maluco que yo. Bueno, vístete como yo. Pelúqueate como yo. Cuando estás comprometido con la palabra, estás comprometido todo el tiempo hasta que mueras. El día que tus ojitos dejen de brillar, el día que tu sonrisa deje de verse, hasta ese día termina la lucha, la pelea y el trabajo tuyo, ministerial, sobre la faz de la tierra. Usted puede observar en la Biblia muchos sentimientos, muchos ministerios, mucha pasión, mucha vocación, como la de Pablo en 2 Corintios 11, 1 al 6. Que Pablo defiende su ministerio y dice: ojalá me aguantasen unas cuantas tonterías. Sí, aguantámelas.
El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura, no como una virgen que se acuesta con todo el mundo. Es lo que está diciendo él. Yo quiero presentarlos a ustedes como la mujer de un solo marido. Por eso los celo ansiosamente. Y usted puede ver en la historia de la Biblia los instintos, los sentimientos y la vocación de una persona. ¿Qué está diciendo Pablo? Me tienen calentado estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué? El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues lo tengo prometido, ya lo dije. Porque me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que hemos predicado nosotros, y si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese le aguantan con facilidad. Entonces el celo de que hermano asista a un solo culto, asista a una sola iglesia, y es que no lo decimos para ustedes nada más, se lo decimos a todo el mundo. Si es de una iglesia, llámese como se llame, asista a su iglesia. Usted tiene su iglesia. Amén. El que no tiene iglesia es el que no se ha convertido, que no tiene a Cristo Jesús. Pero el que ya tiene iglesia, el evangelio que le predicaron a él debe ser el evangelio verdadero. Y si a él le gustó y se convirtió y Dios lo salvó y lo restauró, ¿por qué? ¿Quién soy yo para robármelo? No tengo por qué caer en esas trampas del diablo. Eso es diabólico. Eso es dañino. Eso es perjudicial. Eso atenta contra el buen desarrollo del evangelio. Así que no es que esté encerrado en cuatro paredes. Lo que pasa es que si usted creyó allá, siga allá, y si usted creyó aquí, siga aquí. Es lo que está diciendo Pablo. Otro Jesús. El Jesús de ahora es como yo lo predico, no como lo predican allá. Usted no le ponga atención a eso. Déjelo que ellos sigan a ese Jesús y usted siga al Cristo que lo salvó, que lo tocó el día de su conversión, que le ha mostrado su gloria en su familia. ¿O es que no recuerda los familiares que han partido, que se convirtieron a última hora, que dieron testimonio de haberse entregado? No recuerda eso, ya lo olvidó. ¿Por qué razón? Para pensar en otro evangelio ahora. No, pero usted encuentra la solicitud de Pablo, la vocación de Pablo. No es que el evangelio sea diferente, sino que considero que yo también tengo el Espíritu de Dios. Quizás yo sea un mal orador, dijo Pablo. Porque la diferencia entre los predicadores, ¿sabe cuál es? La diferencia tendría que ser de fondo, no de anchura, no de amplitud, no de longitud, sino de fondo. Y no sería hacia atrás, sino adentro, hacia el cimiento. Entonces, la diferencia de un orador, de un predicador, es
que sea un buen orador o simplemente hacer un expositor de la Biblia y ya. No hay problema. Pero por el hecho de que sea un buen orador no es que Dios está más con él. El pequeño orador y el gran orador tienen que predicar el mismo evangelio. Entonces la diferencia es ninguna. La diferencia solamente es facilidades de un ser humano, las que Dios le ha dado. Entonces, por favor, tenga en cuenta eso y no se deje embolatar. Puede usted leer en la Biblia la indignación moral de Amós, o del dolor profundo reflejado en el lamento de Jeremías en las Lamentaciones, o en las disertaciones de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque en los corrales no haya ganado, con todo yo me alegraré en Jehová. En el hambre, en la miseria, en el borde de la tumba, en la cuna o en cualquier lugar, yo me alegraré en Jehová, porque Él es la fuente de mi salvación. Él es el Dios de mi vida, el Dios de mi alma, el Dios de mi ser. Puedes ver la preocupación de Judas, hermano de Jesús, cuando dicen: combatan, peleen, luchen, manténganse en la fe. Porque hay mucha gente impía, perversa, que ha salido a predicar el evangelio por ganancias. Son manchas en nuestros ágapes, en nuestras reuniones, en nuestras comidas. Así que ustedes combatan por la fe y manténganse firmes. Encuentra testimonios de hombres de valor. Y no va a encontrar que esas expresiones acérrimas y firmes y fuertes son simplemente el ceñido total de un dictado, sino una expresión de una metamorfosis. Son la expresión de una teofanía, son la expresión de una manifestación de Dios en el poder de su Espíritu, en el corazón, en el alma de esa persona que está escribiendo y está dictando, para que las personas tengamos en cuenta en este último tiempo. Bendito es Dios para siempre. El testimonio profundamente comprometido de Mateo y de Juan, o el transparente afecto de Pablo por los filipenses. Todo esto para reconocer que la Biblia muestra que fue escrita por hombres de carne y hueso, en épocas específicas, para momentos específicos. Dios envió la palabra, y que esa palabra que envió para esos momentos específicos todavía es valedera, todavía sirve, todavía obra, todavía ayuda, todavía inspira, todavía motiva, mueve las masas para levantarse en el poder del Dios de la gloria. Ahora, las diferencias, ¿cuáles fueron de aquel tiempo a este tiempo? De los escritores de la Biblia a nuestro tiempo. Porque hoy usted a veces ha dicho: no sentí nada en el culto.
Yo no sentí nada. ¿Sabe cuál es la diferencia? El llamado de ellos fue un llamado irrevocable. Yo no lo cambio por la carne, yo no lo cambio por los fuegos, yo no lo cambio por el vicio, yo no lo cambio por la sexualidad, yo no lo cambio por ninguna cosa. Yo me mantengo porque Dios me llamó. Amén. Eso pudo instarlos y motivarlos en el momento en que lo necesitaron. Segundo, su fe. Fe inquebrantable. Fe en convicción total de que lo que estaban oyendo y diciendo era la solución para la humanidad. Y gloria a Dios por esas personas que han muerto, que han partido creyendo en Cristo Jesús. Ha sido una victoria para ellos y para nosotros, porque nos propusimos presentarlos a Dios como una esposa ataviada, una esposa pura, una esposa para un solo hombre, no para varios hombres. Y si los entregamos en Cristo Jesús de esa manera, ellos fueron victoriosos. Bendito es el nombre del Señor. Y lo tercero, su compromiso con Dios y con los contemporáneos, con la gente que vivía en ese momento, en ese tiempo. Ellos no decían, yo hago esto porque allá en tal iglesia lo hacen, y yo hago esto otro porque en tal iglesia lo hacen. Yo veo que se reúnen y discuten y hablan del uno, hablan del otro y hablan del pastor, y yo no veo. Yo lo único que veo es que algunos están apestados, no tienen fuerzas. Es lo único, pero yo no veo nada. Pero usted no siga eso por lo que los otros hacen, sino por lo que la Biblia del Dios Altísimo te diga. Esa debe seguirla. Debes obedecerla, debes respetarla. Con todo esto, esas escrituras hoy también dan testimonio de lo que Dios ha hecho y hará por siempre. Y por último, ya terminando, podemos ver en la Biblia los momentos de apoyo que Dios le brindó a su pueblo, a su iglesia, a los predicadores. Dios necesitaba enviar un misionero para África. Y habla a Felipe a su oído, a su mente, y le dice: Felipe, vete por el camino que va hacia el desierto. Y Felipe no rehusó la voz de Dios. Usted salió y fue y vio un gran carruaje de la reina de Candace, su secretario, su tesorero, que leía Isaías, y el Espíritu de Dios volvió a decirle: Felipe, acércate al carro. Felipe se acercó y escuchó lo que leía el eunuco y dijo: pregúntale si entiende. Nosotros muchas veces vemos leer a una persona la Biblia y le decimos: ay, lo felicito porque lees la Biblia, pero nunca le preguntamos: ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y le dijo: ¿entiendes? Y dijo: no, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Y Felipe se acercó al carro, subió y le testificó desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y cuando ya el hombre entendió, dijo: ¿y qué impide que yo me bautice? Y Felipe bajó y le dijo: ahí hay agua. Bajó y lo bautizó. No necesitó una corte.
lo que necesitó fue un momento especial de Dios. Y el eunuco se fue tranquilo para África a ser misionero en África. ¿Cuánto vas a esperar? ¿Cuántos mensajes más? ¿Cuántas exposiciones más vas a esperar que te digan para tomar cartas en el asunto de tu ministerio? Dios te está llamando y te llamó hace mucho tiempo. Desde el vientre de tu madre te llamó. Y Él dijo que eras y que ibas a hacer. Y tú sabes internamente lo que tienes que hacer. Pero has estado callado, evitándolo por todos los medios, porque no quieres enfrentar, pero sí quieres predicar, pero sí quieres cantar, pero sí quieres activar, pero no quieres comprometerte con tus contemporáneos y con tus personajes futuros, con las personas de tu misma raza, de tu mismo familia, de tu mismo núcleo. El ministerio tiene que ser integral para los de afuera, para los de adentro y para los futuros también. ¿Está claro eso? Eso lo aclaramos en otra oportunidad, pero usted debe tenerlo en cuenta. Y estás esperando a ver qué pasa. Si de pronto baja un ángel o llega un predicador de esos locos y dice una cantidad de cosas y te pasa adelante y te hace comprometerte sin saber lo que estás haciendo y con quién lo estás haciendo. Debe nacer de ti mismo, de tu propio corazón. Como Isaías, está en el templo, ve lo que está sucediendo, está viendo una visión y escucha un diálogo entre varias personas que dicen: ¿y a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y Isaías no mira hacia el costado y dice: ¿será fulano? ¿Será sutano? ¿Será perencejo? ¿Será la hermanita? ¿Será la abuelita? ¿Será el hermanito que ya está de 60 años para arriba? Ese sí puede ir, yo todavía estoy joven. Él dice: yo iré, envíame a mí. El compromiso con Dios es que aceptes el llamado que Él te ha hecho, te comportes de acuerdo a ese llamado y te dispongas a vivir para la gloria de Dios y a servirle a la humanidad, a servirle al pueblo, a servirle a los que serán los que te recuerden mañana más tarde. Cuando encontramos advertencias en registros bíblicos de eventos relativamente menores, también son considerados como dignos de confianza, como el no seguir costumbres dañinas, perjudiciales, enfocadas en el Dios Mamón. Dice Pablo, Colosenses 2:8: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas y huecas sutilezas y que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres y no vienen de Cristo. El verdadero árbol
que tiene frutos y da poder es Cristo Jesús. Nada más, sino Él. Pero la Biblia, con toda seguridad y absoluta, de que todo lo dicho y hecho, ese origen es real, es verdadero. La reina de Sabá visitó a Salomón. Abraham dio los diezmos a Melquisedec, Dios rey de Salem y rey de paz. Entonces, bendito sea Dios, porque los diezmos no son fruto de la ley, no son hijos de la ley, son hijos de la gracia, son hijos de la inspiración divina, son hijos de Abraham, como la fe. Los diezmos son fe, los diezmos se dan por fe, no por ley, como la fe, porque el que los dio es el padre de la fe, que es Abraham. Creyó y le fue contado por justicia y los entregó a Melquisedec. Y dice que Abraham, que regresaba a derrotar a los reyes, lo bendijo. Cada culto que usted trae sus diezmos por fe, afirma su fe y recibe bendición, porque no está creyendo en la ley, está creyendo en la gracia, está creyendo en Cristo y está creyendo en el Padre de la fe, que es Abraham. Dicho de otra manera, 8 personas fueron salvadas. ¿Quién da testimonio de eso? En el arca, la Biblia y los anales de la historia también dan testimonio. Jesús habló de David. Y todo esto depende de la descripción correcta que tomemos de la Biblia. Todo esto nos lleva a darle gracias a Dios y decir que las referencias históricas no son solo abundantes, sino entrelazadas, comprensibles, con posibilidad de buscarle historicidad en otros documentos de la historia, y lo vamos a encontrar. Y lo más importante es que la Biblia fue inspirada por Dios. Que Dios bendiga nuestras vidas, nuestras familias, nuestros futuros nietos, bisnietos, tataranietos, nuestras generaciones venideras. Dios las bendiga, Dios las prospere. Sean gente de la Biblia, sean hombres de la Biblia, que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos sean gente de la Biblia, pero de la Biblia verdadera, del Jesús que usted conoció, de la Escritura que usted conoció, no de la Escritura que otros han pretendido enseñar en estos últimos tiempos. Que Dios levante bandera de victoria sobre nuestros pueblos, sobre nuestras ciudades. Que Dios levante un despertar en el municipio de La Paz, Cesar, Colombia. Que llene el departamento del Cesar y que transfiera y que llene todos los rincones de Colombia. Y después de haber llenado a Colombia, salga a otros países
y lleve las buenas nuevas de paz. Que cada uno de los que se convierta aquí, se haya convertido, sea un fiel ministro donde vaya. Igual que aquel hombre eunuco de la reina de Candace se convierte en un misionero en tierra extranjera. Que le sirva al Dios de los cielos, al Dios incomparable. Viva para Él, ande para Él y deje que su obra crezca y se multiplique. Y nosotros sigamos dando testimonio de los hechos portentosos, maravillosos, gloriosos que Dios ha hecho, que Dios hará. Ese pequeño tiempo de prueba que estás pasando es sencillamente un momento para reflexionar, para analizar qué faltaba en mi vida para organizar. Y ahora comenzar a pensar cómo Dios se va a glorificar de aquí en adelante. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, pero Él lo puede hacer. Y si no lo hace a la manera que yo quiero, Él lo va a hacer a la manera que Él pretende y desea hacerlo. No huya, quédese en Cristo Jesús. Solo resta inclinarnos reverentemente ante Dios y hacer un compromiso de servicio a nuestros semejantes. Que la palabra de Dios perdure en nuestras descendencias como legado infinito de una esperanza eterna. Amén, amén y amén.